Es el resumen de lo que está sucediendo en cada ciclo de amplificación. Tenemos en el primer ciclo vamos a generar dos moléculas, en el segundo así se va a ir amplificando de forma exponencial, hasta que al final del ciclo pues vamos a tener amplificado nuestro fragmento de interés. Si se fijan, la concentración del fragmento en comparación con otras secuencias pues es mucho mayor. Ese es nuestro gen de interés, el que está delimitado por los bloques azules. Ese sería nuestro gen de interés. Entonces, ya una vez que tenemos el fragmento, es decir, ya sea que lo hayamos generado mediante la reacción en cadena de la polimerasa o mediante utilizar enzimas de restricción, lo que sigue es precisamente clonar el fragmento en un vector. Esto si queremos aislar el fragmento. Si nada más queremos hacer diagnóstico, es decir, ver la ausencia o presencia de un gen, pues ya no necesitaríamos hacer esta parte. Esto nada más es para clonar, precisamente para clonar el fragmento en un vector. Entonces, el vector es una molécula de ADN que nos va a servir como vehículo para nuestro fragmento de interés, para nuestro gen de interés. Tiene ciertas características que les había comentado cuando vimos lo de terapia génica. Estos vectores tienen una replicación independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que lo introduzcamos a una célula, ya sea una célula de mamífero o una célula bacteriana, por ejemplo, este vector se va a replicar, se va a copiar de forma independiente al ADN genómico. Quiere decir que no se necesita que la célula se esté dividiendo para que el vector se replique. Se puede replicar de forma independiente. Otra característica que tiene es que tiene un sitio de clonación múltiple, lo que les comentaba, los 3 elementos que debe tener un vector de clonación. Un sitio de clonación múltiple, que es este de aquí. Este sitio les va, si se fijan, tiene las secuencias para las enzimas de restricción, las que veíamos. Entonces, este sitio de clonación múltiple tiene precisamente estas secuencias para las enzimas de restricción. Y por último, el tercer elemento que debe de tener es un marcador de selección, que es este de aquí. Este marcador de selección generalmente es de resistencia a antibióticos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vectores de clonación se introducen a bacterias. Entonces, ese marcador de selección generalmente es un gen que le va a dar resistencia a antibiótico a la bacteria. Esta, por ejemplo, es de resistencia a ampicilina, que es un antibiótico. Este de acá es el origen de replicación. El origen de replicación que le va a permitir al vector esta replicación independiente, que se va a poder replicar. Este origen de replicación pues va a depender del organismo al cual se lo vamos a ahora sí que introducir. Puede ser el origen de replicación para bacterias, para que se esté replicando en la bacteria, o podemos tener también un origen de replicación para levadura, si queremos introducir nuestro vector en una levadura, o en dado caso que lo queramos replicar en una célula de mamífero, pues también tendríamos que tener un origen de replicación para la célula de mamífero. Y el sitio de clonación es precisamente el lugar donde podemos insertar nuestro fragmento de interés, en este sitio de clonación múltiple. Entonces, estos son los 3 elementos que debe de tener un vector de clonación, que es el que le da la replicación independiente, pues es este origen de replicación, el sitio de clonación múltiple y un marcador de selección. El marcador de selección, como les comento, pues es generalmente de resistencia a antibióticos. Doctora, disculpen, ¿el sitio de clonación múltiple dijo que tiene las secuencias para las enzimas de qué? Para las enzimas de restricción. Gracias. De nada. Doctora, ¿sí? Cuando dice usted que el vector debe de tener la capacidad de replicarse sin que la célula se esté dividiendo, entonces quiere decir que una célula porta o tiene muchos más vectores. O sea, no solamente es una célula un vector, sino una célula muchos vectores. Sí, exactamente. Cuando tú introduces un vector a
por ejemplo, a una célula bacteriana, este se va a replicar sin necesidad de que la célula se divida, entonces puedes tener una célula con múltiples copias de tu vector. Y a la vez estos vectores tienen consigo el gen de interés que queremos aplicar a la célula. Ajá, exactamente. Esos vectores tienen ya clonados tu fragmento. Entonces lo que estás haciendo con estos vectores de clonación es amplificar el fragmento nuevamente, pero ya no vas a estar realizando, por ejemplo, la PCR. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se clona el fragmento en el vector? Porque es más fácil mantenerlo ahí. Si tú haces la reacción en cadena, así que si haces la PCR y te quedas con el producto de la PCR nada más, ese fragmento lo vas a después que tener que clonar a fuerzas en un vector. No lo puedes introducir así de forma directa a la célula si quieres que el gen se exprese. Entonces tienes que clonarlo en un vector. Entonces se hace primero, se clona tu fragmento en un vector de clonación para que ya lo tengas ahí y no que cada que lo necesitas tengas que hacer ahora sí que tengas que hacer la PCR, sino que ya lo tienes clonado en tu vector de clonación y ya ese vector lo tienes ahí. Bueno, ya lo vas a tener dentro de una célula porque lo tienes que poner dentro de una célula. Ya lo tienes ahí dentro de la célula replicándose ahora sí que continuamente. Entonces por eso se hace ese paso para clonarlo y ya tienes ahí tu fragmento en el vector. Ya después lo puedes purificar y guardas ya tu fragmento en este vector para posibles, ahora sí que para otras aplicaciones. Pero esa es la ventaja de clonarlo. Uh-huh. ¿Para qué dijo que servía el origen de replicación? Para que el vector se pueda dividir, es decir, se pueda replicar, se puedan generar múltiples copias de tu vector. Para eso sirve el origen de replicación. Es el sitio de inicio de la replicación. Doctora, dijo que podíamos purificar estos vectores uh-huh. con el fin de poder utilizarlos tal vez en otras células, inclusive de otros organismos. ¿Es sí, cierto? Sí, exacto. Okay. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? El sitio de clonación es donde llegan las enzimas a cortar, ¿verdad? Nada más. Sí, es un sitio donde reconocen las enzimas de restricción para cortar precisamente, ahí vas a cortar el vector. Ok, gracias. De nada. En el sitio de clonación múltiple. ¿Dónde están las enzimas de restricción? ¿Puedes repetirlo otra vez? Es que se cortó un poquito el audio. Son el sitio de clonación. Es donde vamos a tener las secuencias de corte de las enzimas de restricción en el vector. Y ahí podemos insertar nuestro gen de interés. ¿Alguna otra pregunta? Por hoy creo que ya no, maestra. ¿No? Bueno, entonces aquí le dejamos y continuamos la siguiente sesión. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, hasta luego. Gracias, doctora.